La palabra es clave para el nuevo nacimiento. Es clave la palabra, ¿verdad? Hablamos de que nosotros nacíamos de nuevo por la semilla, que es la palabra. Amén. Hablamos también que esa palabra venía de esperma y de esporos, dos palabras griegas. Nos quedamos, el último texto fue en 1 Corintios 15, 1, 2, que dice, serás salvo si retienes la palabra, ¿verdad? Si vamos a Juan 15, 4, Juan 15, 4, ¿estamos allí? Permaneced en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces notemos que la palabra es clave para el nuevo nacimiento. Jesús dice acá que si nosotros no permanecemos en Él, en la palabra, no podemos dar fruto. ¿Se ve? Sí. Pablo habla a los Gálatas y Pablo habla de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas 5. Obras de la carne y fruto del Espíritu. Se empieza el versículo 16. Y dice la palabra así, en el nombre de Cristo Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces notemos algo, que dice acá que no podemos dar fruto si no permanecemos en la palabra. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu. O sea que cuando no permanecemos en la palabra, lo que vamos a estar viendo siempre en nuestra vida son las obras de la carne, ¿cierto? Sí. Por eso es vital la palabra para el nuevo nacimiento, porque al nosotros entrar en la palabra, todo lo que hagamos va a emanar de la palabra. Por eso Jesús dijo, así como el sarmiento no da fruto si no permanece allí en la vid, nosotros tampoco, si no permanecemos en la palabra. Pedro dice en 1 de Pedro 2, 1. Primera de Pedro 2, 1. Ajá. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces vemos allí que lo importante que es la palabra, o sea, es clave para nosotros nacer de nuevo. Usted quiere nacer de nuevo, usted tiene que entender que la palabra es clave. ¿Cómo conocemos nosotros a alguien entonces que ha nacido de nuevo? Alguien que es congruente y que respeta la palabra. ¿Se ve? Alguien que es nacido de nuevo, el mensaje sale y esta persona puede caer de repente al día siguiente o
o X. Pero en lo que la persona recibe el mensaje, algo pasa en la persona, porque es una nueva criatura, ¿se ve? La palabra le mueve, la palabra hace algo en la persona. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, la palabra produce en nosotros. No estoy hablando de que la persona sea perfecta, porque ya hemos hablado del proceso, ¿cierto? Del proceso que se va dando en el creyente. Pero hay una reacción, porque nosotros sabemos que alguien es salvo cuando hay una reacción. Como usted ve la persona que dice, no, yo soy salvo por gracia. La misma actitud demuestra que la persona no es salva. ¿Se ve? La misma actitud. ¿Por qué? Porque es la reacción. Es como cuando a alguien se le reprende por algo y le da dolor porque Dios lo dice. O cuando la persona dice, ay, no me importa. Hay algo diferente en ambas personas. Y pueden de repente las dos personas caer en un pecado. Pero hay algo diferente en ambas personas, ¿cierto? Porque una reacciona a la palabra y la otra no. ¿Sí? La palabra es clave para el nuevo nacimiento. Esfuerzo y diligencia. Esfuerzo. Y diligencia. Vamos a ir a Lucas 13, 23. Vamos a tratar de prestar atención los que quieren entender algo. Lucas 13, 23 al 27. Estamos allí. En el nombre de Cristo Jesús. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé dónde sois, apartados de mí, todos ustedes, hacedores de maldad. ¿Recuerdas que la otra vez que estábamos hablando de estas palabras griegas que están allí? Y recordé esto porque precisamente fue en esto donde yo hablé de esas dos palabras y estaba allí en la enseñanza. Entonces, acá, si nosotros vemos esta situación, Jesús dice, esforzado por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús les está diciendo que se esfuercen por entrar por la puerta. Pero dice que hay algunos que van a tratar y no van a entrar. Entonces, él dice que ellos después clamarán y le dirán, Señor, predicaste delante de nosotros, hiciste milagro, todo esto. ¿Qué veo yo allí? Que eran personas que acompañaron a Jesús. ¿Se ve? Más claro, fueron personas que estuvieron en las iglesias, metidos allí religiosamente. ¿Se ve? Estaban allí, pero en realidad no entraron. Y precisamente hay una palabra en esto que Jesús está diciendo acá que hace la diferencia. Aquí dice en el 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Allí en la palabra esforzado está la palabra griega agonizomais, que es literalmente luchar, competir por un premio, contender con un adversario, esforzarse para lograr algo, luchar, pelear, rogar. Nota lo que Jesucristo estaba diciendo, esforzado por entrar. Y después está esta palabra, procurarán, porque él dice esforzado por entrar, porque os digo que muchos procurarán. Son diferentes los que procuran a los que esfuerzan, a los que se esfuerzan, sí.
Esta palabra procurarán viene del griego seteo, que habla de preguntar, instruirse, requerir, demandar, buscar. Es una simple acción. ¿Se ve? Una simple acción de querer estar en algo. Ay, yo voy a la iglesia, no falto. Cuando me dicen que vaya a hacer algo, yo voy. O sea, eso es lo que hace alguien que está tratando de entrar. Pero alguien que se está esforzando es alguien que está peleando con el adversario. Es alguien que está rogando y está gimiendo. Por eso dije hace un momento que hay una diferencia entre el nacido de nuevo y el que no es nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza y es un espíritu que quiere guardar los mandamientos, ¿se ve? Esa es la nueva naturaleza que tiene. Y está su carne también ahí, pero hay una lucha. Es lo que dice Pablo a los Gálatas. Y se presenta la lucha para que no haga lo que quiere. ¿Se ve? Porque la persona es nacida de nuevo. Ya la simiente de Dios está allí y no puede practicar el pecado. ¿Qué es esto? ¿Que no cae en pecado? No. Que no es alguien que lo practica. ¿Se ve? Alguien que practica algo, yo voy a trotar porque a mí me gusta ir a trotar. ¿Se ve? Pablo no practicaba aquello. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dolido por eso. ¿Se ve? Y él decía, hago lo que no quiero. Le dolía. ¿Se ve? Por eso hay personas que tú ves en las iglesias que todo el tiempo están metidos allí, pero no son nacidos de nuevo. Porque son personas que van a informarse, Dios dice esto, voy a tratar de hacerlo. Pero no están realmente compitiendo la carrera. No están realmente luchando con el adversario. No están realmente esforzándose por entrar en el camino. Y eso es lo que habló Jesús. Y algo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que es importante tener esfuerzo y diligencia. Cuando uno llega y desglosa todos los puntos de la salvación, es para que entendamos lo que es en realidad ser salvo. Porque a veces uno puede decir, no, pero es que ya Jesús hizo todo el sacrificio. Sí. Y ahora está allí sentado, esperando que se sujeten a Él todas las cosas. ¿Se ve? Todas las cosas. Ya Él hizo el sacrificio. Pero está esperando que se sujeten a Él todas las cosas. ¿Sí? Si Él nos salvó por Cristo, ¿cómo nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Claro que sí, Jesucristo viene ahora por nosotros para redimirnos, para tomar la redención adquirida, que vamos a tomar hasta llegar allí. ¿Ven? Y son cuestiones que el creyente, que el que es salvo lo entiende. El que es salvo lo entiende. La persona que es salva entiende que es salvo. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque sabe que es alguien que se esfuerza y es diligente. Yo por lo menos como alguien que ha acudido a la salvación, yo tengo una comunión con el Señor. Yo tengo una comunión con el Señor. En mi comunión que yo tengo con Él, yo veo mi esfuerzo y mi diligencia. Mi esfuerzo y mi diligencia. Hay una comunión, o sea, porque yo tengo que tener una relación con Jesús. Por eso Jesús le dice a ellos que no saben de dónde son. O sea, Jesús estuvo en medio de ellos y sabía realmente de dónde eran. Pero es lo que les estaba diciendo, yo no tuve una relación con ustedes. Yo como creyente, cuando yo me acerco a las personas, yo sé quién es salvo y sé quién no es salvo. Yo sé reconocer cuando alguien no es salvo, lo sé mirar y sé que no es salvo. ¿Por qué? Porque la salvación no ha ido a la persona, porque no la ha recibido. Dice Santiago, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Recibí con mansedumbre, o sea, la palabra salva. Amén. Pero ella salva si yo la recibo. Y en recibirla hay un esfuerzo allí, ¿cierto? ¿Y por qué hay un esfuerzo? Es muy fácil escuchar un discurso. Sí. Cuando el discurso nos apetece y es bueno. Pero es difícil cuando el Espíritu Santo nos está clavando ahí esos aguijones, ¿cierto? Es difícil recibir aquello. Y esa es la palabra que salva. ¿Se ve? Esa es la palabra que salva. Y no es un simple estado, porque no, es lo que nosotros tenemos que entender, no es un simple estado
que yo ese día yo quise, ay sí, no, sí, yo recibo todo. No, es una actitud del corazón. ¿Se ve? Porque, ¿qué es esto de luchar con el adversario? ¿Cuál es nuestro adversario? ¿Cuál es nuestro adversario? El diablo, ¿cierto? Dice Pablo a los Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Se ve? Mira, hay personas que se les predica y el Espíritu Santo los está corrigiendo y le está metiendo el dedo en la llaga y están viendo a la persona que está allí. Pero hay personas que corregimos a las personas y estamos viendo al diablo que está allí atrás. ¿Se ve? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Se ve? Y sabemos cómo Él opera, ¿cierto? Sabemos cómo Él obra y sabemos lo que Él busca. ¿Qué busca Él? Destruir la obra de Dios, destruir las almas. ¿Se ve? Eso busca Él. Por eso es muy importante ser esforzado en el sentido que la palabra lo dice. Luchar contra el adversario. Pero el adversario no son las personas. ¿Se ve? Pero Él obra en las personas. Sencillo. De muchas maneras. Él sopla cualquier cosa al oído y de allí se va. Yo a veces, mire, y lo veo. Yo a veces veo a Alejandro evangelizando y veo que de repente personas y pasan bravos. A veces estoy predicando y veo actitudes en alguno y yo, bueno, ¿y qué le pasó a esta persona? ¿Qué le pasó? O sea, yo lo digo como hombre, pero yo sé qué es lo que está pasando allí. Yo sé que el diablo es el que está allí atrás. ¿Se ve? Porque dice el Señor que el que es vencido por alguien es hecho esclavo del que lo venció. ¿Se ve? Si nosotros estamos luchando, obviamente tenemos que ganar, ¿o no? ¿O vamos a luchar para perder? ¿Quién lucha para perder? Si Jesús dijo, muchos tratarán de entrar, allí estarán escuchando el mensaje, pero hay algunos que se esforzarán. Por eso el reino de los cielos, los violentos lo arrebatan. ¿Por qué el violento es el que lo arrebata? El que hace fuerza. El que hace fuerza. Porque allí está la persona que usted corrige una y otra vez y dice, no, algún día Dios me cambiará. Ahí está, procurando, tratando. Pero ahí está el otro que está, no, y haciendo fuerza, y haciendo fuerza, y haciendo fuerza. Ese es el que va a alcanzar la salvación. ¿Se ve? Ese, como Jesús dice, es el que arrebata el reino de los cielos. ¿Sí? Son cosas porque a veces pensamos, y es el problema, que las cosas se van a llegar sin esfuerzo. Y este es el caso, miren, a veces yo he tratado de enseñar eso muchas veces acá. Hay personas que les cuesta entender esto. Cuando nosotros somos inspirados, guiados, dirigidos, enseñados, instruidos en hacer algo, es fácil hacerlo porque hay alguien que nos lleva. ¿Se ve? Cuando se le lleva a hacer esas obras, se le lleva a evangelizar a todas esas cosas, se le manda a hacer estas cosas, es fácil hacerlo. Porque la batalla la va a tener es la persona que está liderando eso. ¿Se ve? Él es el que va a hacer, él es el que va a pelear la batalla por hacer aquello. Difícil es cuando nos toca a nosotros hacerlo. Y yo lo he visto, mira. Aquí yo he puesto a personas, las pongo en la alabanza y caen al rato en soberbia, porque no aguantan la lucha con el diablo. No la aguantan y caen ahí mismito. Es así, hay personas que apenas empiezan a esforzarse un poquito y después otra vez usted los ve y retroceden, porque no pueden con el adversario. ¿Y porque no pueden? Porque no tienen fe en Jesús. ¿Se ve? La única manera de esforzarse es creyendo en Jesús. Es la única manera. La única manera de vencer es creyendo en Jesús, porque hay una lucha. Una lucha por entrar por esa puerta que es angosta, dice el Espíritu Santo. Angosta. Y no lo entendemos. Yo como pastor, yo lo veo muchas veces. Y veo a alguien y se le quita el hacer todo y está mejor. Y está mejor. Hay algunos que se acostumbran a andar así porque en realidad no quieren esforzarse. Obviamente, lo dice la palabra, no digo yo, no van a entrar. Porque están simplemente tratando y procurando. Y así nadie entra al reino de los cielos.
Dice que los violentos son los que lo arrebatan. ¿Se ve? Los violentos son los que le hacen fuerza, los que empujan. Porque el violento no solamente empuja para entrar, sino que es violento para forzar a alguien a entrar, ¿cierto? Ese es el violento. Y por eso vemos pastores que a las ovejas, ay, todo está bien, no, algún día, ora por ella, que Dios la cambiará. Pero vemos otros pastores como Pablo reprendiendo y allí. Y lucha con todos en la iglesia, no lo querían. A Pablo no lo querían en Corintios. ¿Y sabes por qué no lo querían? Porque era el que reprendía, era el que disciplinaba, era el que hacía la obra de Dios. Y es así. Es lo que enseña la palabra. Amén. Eso es para el creyente. Eso no es para el que está dolido porque no se le puso en algo, porque se le quitó algo, porque no está haciendo algo, o porque no le gustó algo. Eso no es para eso. La palabra es para el creyente, para la persona que es capaz de perdonar, ¿verdad? Para aquella persona que sabe que el Espíritu Santo le está diciendo, mira, eso está mal. Y oye, sí, es verdad, está mal, tengo que arrepentirme. Para esa es la palabra. Para esa es la palabra. Alguien que en realidad va a tomar esfuerzo, pero esfuerzo no, no, yo me voy a esforzar con aquellos que son impíos. No, yo me voy a esforzar conmigo mismo, ¿se ve? Yo voy a luchar con el adversario. Yo voy a luchar con el adversario. Porque la palabra a mí me dice que ella es espada o filo, que son clavos, aguijones, que es como un martillo que quebranta la piedra, que es como fuego. Eso es lo que me expresa la palabra que es. Pero no solamente me expresa eso. Si lo quiero ver mal me va a decir que es pura, santa y buena. ¿Se ve? Entonces, y mira esto que parece tan duro, pero es puro, santo y bueno. Entonces, ¿el problema dónde está? Aquí. ¿El problema dónde está? Aquí. Entonces, ¿quién tiene que esforzarse? Yo. ¿Y esforzarme por qué? Por recibir la palabra. ¿Por qué? Porque ella es la que puede salvar mi alma. ¿Se ve? Ella es la que me puede dar libertad y salvación. Hay personas, mire, yo días atrás le decía a mi papá, porque lo veía burlándose de algo, y le decía, mire, yo conocí allá en el hospital a una persona que cuando le iban a hacer donación estaba burlándose y después estaba ahí muriéndose y le agarraba a uno. ¿Te acuerdas del señor que orara por él y todo? Porque estaba en el momento chiquito. Así es mucha gente. El soberbio es así. El soberbio tú lo ves y está encumbrado, se encumbra y se levanta. Pero en el momento chiquito se pone por debajito. Y eso lo dice el predicador. Hay gente que no entienden cuando Dios les está hablando y no escuchan, ignorando que esa palabra puede salvar su alma. ¿Y sabe por qué no escuchan? Porque dicen, no se esfuerzan, no entienden. El creyente entiende algo. ¿Cuántas veces uno no se lamenta en el día como creyente? Cuando el Señor envía esa palabra y uno se ve que está chueco y empieza uno a lamentarse, Señor, ayúdame y esto. Eso es rogar, eso es esforzarse, eso es querer avanzar, eso es ir en contra de algo. ¿Se ve? Eso es luchar, eso es luchar. Pero cuando estamos ahí ricos en nuestra humillación, dice Santiago que pereceremos. Tenemos que ser humildes y entender que necesitamos ser esforzados y diligentes para poder entrar en la salvación. Esfuerzo y diligencia. ¿Sí? Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Dios es bueno y es maravilloso. Vamos acá para ver la hora. Hebreos 2. Él es fiel. Siempre lo ha sido y siempre, oye bien, siempre lo será. La salvación es para nosotros. ¿Sabes por qué yo sé que para la salvación Dios nos las ha enviado? A todos los que estamos acá, porque estamos hoy escuchando la palabra acá. ¿Se ve? Por eso la salvación es para nosotros. Pero seremos salvos si escuchamos. Amén. Si somos hacedores de la ley. Porque los justos ante Dios son los hacedores de la ley. Eso es importante entenderlo. Porque hay algunos que no entienden esto. Pero todos estos hombres, ¿saben por qué estos hombres los juzgaban en su tiempo? Porque eran de carácter recio, eran violentos, reprendían. Vean desde Juan el Bautista para acá. Véanlos, a todos.
Eran hombres de carácter férreo, porque amaban a Dios y no lisonjeaban a los hombres, porque le daban era la gloria a Dios. Y eso nosotros debemos entenderlo. Esa persona, mira, esa persona que usted lo ve, ay, eso no es así, hablando pasito, todo eso. Cuando usted ve a alguien hablando muy suavecito, no es que estoy diciéndole que piense mal de la persona, pero sí tenga eso que tuvieron allá en Berea con Pablo. Vieron a ver si eso era así. ¿Se ve? Tenga desconfianza. No tiene que ser, mire, sabio, astuto. Jesús nos dice que los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de luz. Nosotros tenemos que ser sabios y astutos, porque los falsos hermanos entran y destruyen la obra. Destruyen la obra. Pero el verdadero creyente va a buscar de crecer, de amonestar, de reprender, porque para eso viene la palabra acá. Dios envía la palabra. ¿Sabes para qué? Para que la palabra en medio de nosotros muestre lo que hay. Eso lo hace la palabra. Así como les digo que a veces me sorprendo, uy, pero actitudes, yo digo, ¿por qué? Porque es la palabra, no soy yo. Es la palabra del Dios bendito, que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. No cambia, desnuda delante de ella todas las cosas. Es así y siempre será así. Y lo he visto muchas veces. Uy, cansado de ver cómo obra el Señor en medio de uno. Hebreos 2, mira esto. Luego en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mira lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. Por tanto es necesario que con más diligencia, cuando dice con más diligencia, se refiere a algo que ha de tener de acuerdo a nuestra diligencia menos, ¿cierto? Y él está hablando, dice acá, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Vamos a identificar primero cuál fue esta palabra dicha por medio de los ángeles, ¿cierto? Vemos que a Moisés le hablaba un ángel en la zarza, ¿cierto? Cuando Moisés subió al monte, la ley le fue entregada por disposición de ángeles. Aunque las tablas fueran escritas por el dedo de Dios, dice la Escritura, no es que Dios tenga un dedo, sino que una obra sobrenatural de Dios, eran ángeles los que estaban allí trayendo el mensaje de Dios. ¿Se ve? Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, esa palabra que fue enviada por ángeles a Moisés, la desobedecieron aquellos que escucharon a Moisés, ¿cierto? Que era el pueblo de Israel. Ellos desobedecieron esa palabra. Fueron llevados cautivos, estuvieron dando vueltas, nunca entendieron. Dios los destruyó. Yo expliqué acá en el tema de la creación cómo fue aquello, ¿cierto? Hasta que Dios lo echó de su presencia, echó primero a Israel, 11 tribus, 10 tribus, y después las últimas 2 tribus, que es la tribu de Judá, los echó de su presencia. Listo, al cautiverio. Sí, acá vemos que Dios le dio una retribución a la desobediencia de ellos. Y ahora nos está diciendo el apóstol a los hebreos en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Cómo escapa una persona que descuida su salvación? No escapa, no escapa. Eso es lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. Si usted descuida su salvación, no va a escapar. Hay un infierno, sencillo. No va a escapar. ¿Por qué? Porque es una salvación, dice el apóstol a los hebreos, tan grande. ¿Y por qué es tan grande? Porque fue anunciada por Curios, por el amo, por el dueño, por Dios.
y confirmada por sus discípulos. Pero usted dice, porque ellos simplemente hablaron. No, nosotros entendemos esto. Ellos murieron por el mensaje. ¿Se ve? Ellos murieron para que este mensaje estuviese hoy en nosotros. ¿Se ve? Ellos fueron mártires. Ellos murieron por esta palabra. No para que una persona se sentara a burlarse de Dios, a fingir que obedece a Dios. Ellos no murieron para que alguien estuviera alzado. No, yo no hago la voluntad. No. Ellos murieron para que los que escuchen el mensaje crean y se salven. Para eso ellos murieron. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que es necesario que nosotros tengamos más diligencia que la que tuvieron aquellos. Y si tú eres una persona que usted es fácil para ser gobernado por lo que usted es, usted va a tener problemas graves con Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Jesucristo dice que Él resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Eso lo dice Pedro. Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. ¿Y sabes qué es eso? Al soberbio Dios lo envía al infierno y al humilde lo salva, lo rescata. ¿Se ve? Porque ahí la palabra gracia es haris. Jesús influencia al que es humilde, al que se baja. Por eso Dios le dijo a Faraón, Faraón, escucha, porque si no te voy a humillar yo. Y cuando Dios humilla, abate. Dios no golpea 2 veces. Dios da una sola vez. Él no se levanta cuando como cuando alguien se levanta a darle a un niño para ver si hace caso. Dios es tardo. Y cuando Él se levanta es para abatir. ¿Se ve? Él no toma venganza 2 veces, una sola vez. Y son cosas que el creyente entiende. Acá hay una salvación grande que se produjo para nosotros. Por eso venimos. ¿Sabes por qué un predicador soporta tiempo y aguanta y no ve nada y soporta y continúa y avanza? Porque ha creído que la salvación es grande. ¿Sabes por qué alguien le habla a personas que no quieren escuchar? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque sabe que esta salvación es grande. ¿Se ve? Y sabe lo importante de esta salvación. Y cuando entendemos que esta salvación es grande, entendemos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Predica sea oportuno o inoportuno. O escuchen o dejen de escuchar, Ezequiel. Usted hable. ¿Se ve? Porque la salvación es grande. Por eso Pablo decía, no me importa si un hipócrita, si un falso, habla. Lo que me importa es que Jesucristo sea predicado. ¿Por qué? Porque esta salvación es grande. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que con más diligencia nosotros tenemos que escuchar. Es así. Yo veo a un faraón que Moisés le habla. Moisés le habla palabras que lo podían liberar a él de ese yugo que él tenía. Porque normalmente los creyentes sabemos, nosotros los creyentes tenemos libertad. Para Dios nunca va a haber nada más importante que el alma. Nunca. Tú puedes decirle a Dios, Señor, para hacerte el templo, y Dios te puede gritar, ¿qué casa me edificaréis? ¿Se ve? Pero cuando se trata del alma de uno, Jesús nos va a decir, no estén ansiosos, no se afanen. Escuchen, obedezcan. Y cuando el Señor me dijo aquello y me reprendió, ¿qué hice yo? Me bajé. Recuperé la paz, la tranquilidad. Y estaba tranquilo, cantando, gozándome, feliz. ¿Por qué? Porque ignoramos, hermano, que cuando nosotros no estamos recibiendo la palabra, no tenemos soteria, no tenemos soso, no tenemos salud, no somos sanos, no tenemos salvación. ¿Se ve? Cuando estas cosas entran, ahogan la palabra, el afán, la ansiedad, todas esas cosas. Y esas son las cosas que están en la persona y le impiden recibir la palabra. Por eso Santiago dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia y reciban con mansedumbre esa palabra que es implantada. Porque ya puede salvar su alma. ¿Se ve? ¡Qué bendición! Pero todas esas cosas, ¿quién las trae?
Por eso yo digo, cuando uno ve a la persona, no sabe quién está allí. ¿Y qué está haciendo? Oprimiendo a la persona. Es así. Oprimiendo a la persona. Una persona oprimida, dice Jesús, hablando del Gadareno, que tenía más de 10 legiones de demonios. Y vemos que ese Gadareno ahí estaba tan oprimido que lo llevaban los demonios para allá y para acá y para acá. Y no tenían paz, no tenía paz, se golpeaba, se hacía daño. Se hacía daño. Por eso Jesús nos dice, yo vine para que tengan vida. Amén. Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Quién vino a robar, a matar y a destruir? No, el diablo. Hermano, la palabra es para entenderla. El que vino a robar, a matar y a destruir es el que te mete esos pensamientos allí. ¿Para qué? Para robarte, matarte y destruirte. Sencillo. ¿Qué me quería robar él? Lo que el Señor me estaba dando. ¿Se ve? ¿Y cómo yo termino en la situación? Tranquilo, Señor. Si es esto, si es esto. Lo que tú me quieras dar, Señor, es mío. ¿Se ve? Porque lo que Él me da, no me lo quita nadie. Es mío. ¿Se ve? O sea que yo no me voy a preocupar por agarrar algo. Porque lo que Él me dé, viene. Amén. Viene a mí. Y qué bendición tener uno ese gozo de saber que voy a estar bien. Que voy a estar bien. Todo aquello que vino para oprimirme, Jesús poco a poco lo va quitando. Cuando vengo a ver, la libertad va viniendo a mi vida. ¿Quién produce aquello? La palabra, hermano. La palabra. ¿Por qué yo me preocupo acá por evitar las interrupciones de los niños, de todas esas cosas? ¿Por qué? ¿Sabes por qué me preocupo yo? No por mí, porque ya cuando yo me paro acá, el Espíritu Santo me está dando palabra. Cuando yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me da palabra porque me ha dado un don. ¿Se ve? Ahora cuando yo me paro acá, yo voy a ministrarlo. Entonces, yo lo hago porque vigilo las almas, porque los que necesitan escuchar esto son ustedes, no yo. ¿Se ve? Porque ya mi don, yo me beneficio, porque es para mi beneficio, para participar. ¿Se ve? Yo participo, pero ahora yo lo ministro para que ustedes participen. Por eso yo me preocupo. Ahora, si las distracciones las crean ustedes mismos, los que pierden son ustedes. Cuando yo reprendo a alguien porque se está estorbando él mismo, lo hago porque se está estorbando él mismo. Y le estoy diciendo, en otras palabras, abre los ojos, porque el diablo te está robando lo que Jesús tiene para tu vida. ¿Se ve? Porque lo que Jesús tiene para nuestra vida, ¿sabe de dónde viene? En la palabra. Y hay algunos que hasta hoy no entienden eso. Pero yo cuando leo el Génesis y dijo Dios sea la luz, ¿de dónde vino la luz? De la palabra. Y dijo Dios nazca y florezca toda hierba, toda planta que dé fruto, semilla. ¿De dónde vino eso? De la palabra. ¿De dónde viene todo? De la palabra. En él estaba la vida, se manifestó el verbo, lo tocamos, lo palpamos, el verbo, la vida. Sí, hay muchas personas que no entienden esto. Es como aquel que alguien le está dando algo. Le está dando algo. Alguien pica un pastel y pica 7 pedazos, cha. Y uno está bravo y dice, no quiero nada. ¿Quién pierde? El que está repartiendo dice, bueno, ahora tengo 2 pedazos para mí. No quiso. ¿Se ve? Pero aquel con su orgullo y su rabia, no quiero nada. ¿Quién se hace daño? Si usted no recibe la palabra, ¿quién se hace daño? El pastor siempre va a estar orando porque Dios traiga ovejas.
que escuchen, que reciban. El pastor no solamente quiere predicar acá, se va a hablar. En otro lado puede hablar, se ve, porque hay muchas almas y lo que importa es que las almas escuchen. Ya el pastor está haciendo su trabajo. Ahora pregunta, ¿qué haces? No, el Señor no me ha dado nada. Es que no te va a dar nada porque todo lo da por la palabra. Por la palabra. ¿Ah? Es un mismo espíritu el que hace todas las cosas en todo. 1 Corintios 12. Amén. Es un mismo espíritu. Pero Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Dónde viene el espíritu? Dice Juan 7 que él aún no había venido porque Jesucristo aún no había sido glorificado. Jesucristo es la palabra. ¿Dónde ha de ser glorificado? En el creyente. Cuando la recibe y la glorifica con su actitud. Su actitud. Esteban lo estaban apedreando, pero su actitud, ¿a quién glorificaba? A Dios. Dice Pedro que de parte de ellos Dios era blasfemado, pero por Esteban era glorificado. ¿Se ve la diferencia? Porque el creyente glorifica a Dios. ¿Cómo? Como actúa en la palabra. Yo cuando hago esas cosas, mire, yo veo y después veo el pupú ahí. Yo con mi actitud glorifico a Dios. Y aquel lo blasfema, ¿se ve? Y que me provoca no hacerlo más y esto y me molesto. Pero no han pasado ni 3 segundos que le estoy diciendo, pero esto es para ti, Señor. ¿Se ve? Porque yo glorifico a Dios con mi actitud en la palabra. Otro que lo blasfeme con su actitud, pero yo voy a glorificarlo. ¿Por qué? Porque Él me ha llamado a glorificarle con mi actitud. Porque de que hoy no, yo me esfuerzo y soy diligente, ¿en qué? No, faltar al servicio. Hay algunos que ni para eso, ¿no? Pero hay algunos que piensan que eso es el esfuerzo. No, hermano. Porque dice la palabra que tenemos lucha contra potestades, principados, gobernadores. Hay algunos que están esperando esas luchas. No, la lucha la tienes desde que entraste a la iglesia y no te has dado cuenta. Y ahí están las luchas. Ahí están las luchas. Cuando alguien está venciendo, uno lo sabe. Yo como pastor sé cuando yo estoy reprendiendo a alguien en algo y veo que va superando las cosas, yo digo, esta persona está batallando. Cuando yo veo que la persona no avanza en nada, yo digo, esta persona se estancó, no va para ningún lado, no va para el baile, se estancó y ahí se quedó. Vamos a ver si algún día escucha. Y predico y se escucha algún día, bueno, gloria a Dios, pero ya no está en mí. ¿Se ve? No está en mí. Porque ya la palabra no produce en la persona. Jesús dijo, si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? No sirve para más nada. No sirve para más nada. Por eso es que nosotros tenemos que tener sal en nosotros, ¿se ve? ¿Y cuál es esa sal? La palabra, la palabra. Ella es la que nos sala, ella es la que nos sala. Porque Pablo estaba cayendo en algo que él no podía, ¿cierto? Él no podía vencer, pero él decía que tenía la ley en su mente, ¿se ve? ¿Qué tenía él? La palabra, el mensaje que recibía y estaba luchando. Ahí se cumple, después que padezcáis un poco de tiempo, padezcáis ¿con qué? Con esa palabra allí luchando. Ese es el esfuerzo del creyente. ¿Dónde está nuestro esfuerzo? Pregunta. No, yo voy a la iglesia. ¿Ah? Yo voy a la iglesia. Y a veces no como. Uy, alabado sea el Señor. Hoy no he comido en todo el día. La gloria sea para ti. Dios te va a decir, no, ¿cuál gloria para mí? ¿Cuál gloria? ¿Que tiene el estómago vacío? No. ¿Lo hiciste por mí? No, el servicio dura 2 horas. Y a veces menos. Son cosas. Pero hay personas que se ponen como quisieran mucho, ¿no? Uy, no, y la camioneta, y uy, no, y me vine caminando. Uy, la gloria sea para el Señor. ¿Ah? Él no lleva gloria en eso. Él lleva gloria en que tú pelees con el que te está oprimiendo. Ahí lleva gloria a Él. Ese que te está oprimiendo y te está llevando a lo que Él no quiere. Esa es la lucha que tú tienes que empezar a batallar.
¿Y qué tienes? Nada más y nada menos la palabra que dice Apocalipsis 19, que Él va venciendo y detrás de Él están todos los ejércitos celestiales, casi nada, ¿no? La palabra. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué diferencia, ¿no? La palabra. Por eso por allí a los falsos profetas, que sí entienden muy bien esto, créelo, yo entiendo muy bien esto, el poder de la palabra. Por eso se aprovechan de la gente hablando de la palabra. Pero la palabra es poderosa, es para salvarnos, para limpiarnos y para Dios producir. Pero hay personas que no entienden esto, pero tú les dices, no, te voy a dar una palabra, Dios te va a dar una casa. Y ahí sí, ay, yo agarré esa palabra y yo vivo por esa palabra y duermen que Dios le va a dar una casa y esto y una casa. Y ruega a Dios que tú no le niegues esa palabra porque son capaces hasta de matarte. Ah, porque eso sí es la palabra que ellos dicen. No, es esa palabra. Es la palabra del Dios vivo porque tenemos la palabra profética más segura. Cuando nosotros estamos en esa palabra, Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Hay una diferencia en eso. Sí hay una diferencia en eso. Qué bueno, vale, gloria a Dios. Filipenses 2:12. Mira esto. Bendito el nombre de Jesús. Él es fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira esto, mira esto. Aquí Pablo le está hablando a personas que están siendo influenciadas por el Espíritu Santo. Personas que están en la gracia. ¿Por qué? Porque les está diciendo Él que ponen ustedes el querer y el hacer. ¿Se ve? El querer hacer algo y el hacerlo. O sea, Dios te influencia. Dios te da gracia. Haris. Él está hablando de esas personas que Dios los influencia. Pero les está diciendo que cuiden esa salvación con temor y temblor. Está agregando un aditivo Pablo a ellos. Le está diciendo, o sea, no te conformes con que Dios te influencia. Con más razón, cuida con temor y temblor aquella. ¿Por qué? Porque Él te influencia. ¿Se ve? O sea, que Dios nos influencia a hacer cosas. Y cuando Dios nos influencia a hacer cosas, nosotros tenemos que buscar la manera de hacer esas cosas. Porque es Dios quien nos mueve a hacerlas. ¿Se ve? Dios es el que nos mueve a hacerlas. ¿Y por qué? Porque Él está llevándonos a la salvación. O sea que nosotros tenemos que cuidarlas. ¿Sí? Es muy fácil, ¿no? Porque hay algunos que no, Dios es el que me cuida y yo hago lo que le... No. Tú tienes que temer y temblar delante de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quién devorar. ¿Y a quién quiere devorar Él? A los que están creciendo. Qué bueno querer algo. Qué bueno. Pero hay que batallar por ese algo. Hay que ir y cuidar ese algo. ¿Se ve? Porque a veces vamos y vamos a hablar y Dios nos influencia y hablamos. Uy, gloria a Dios. Pero después creemos que somos Dios. Entonces cuando vamos no nos sale ni una palabra y estamos como que nos quieren matar. ¿Qué pasó? Alabamos un día y oye, no, uy, la alabanza y después no puedo ni agarrarle el paso a la canción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no he entendido que es Dios que me influencia. Tengo que entender eso. ¿Se ve? Tengo que entenderlo. Que Él pone el querer y el hacer porque es bueno, me influencia. Entonces yo tengo que cuidar eso con temor y temblor.
¿Se ve? O sea, cuando Él me influencia, yo tengo que cuidarlo con temor y temblor. Y ahí está mi esfuerzo y mi diligencia. Yo cuido con temor y temblor aquello porque ya Él lo está haciendo. ¿Se ve? Uy, Alejandro, hoy predicaste tremendamente. Uy, más vale que no me lo hubiese dicho. Voy a cuidar eso con temor y temblor. ¿Se ve? Con temor y temblor. Porque no se trata, hay algunos que todavía están, ¿no?, para ver qué fue lo que hice, porque si lo hice bien hoy voy a tratar de recordar y voy a tratar de hacerlo igual. Y la embarran. Porque no entienden que estamos delante del Dios de los cielos. Amén. Que Él prueba nuestros corazones. ¿Y dónde lo prueba? Cuando estamos ahí en la acción. Las prueba. A veces el Señor me ha dicho cosas y Él siempre cumple. Pero a veces se ha tardado más y yo, al final me he puesto como a dudar y, después veo que el Señor lo hace y me he sentido mal, Señor, Y otras veces me he sentido como más ancho. Y digo, no voy a dudar, no voy a dudar. Pero me olvido que Él es un Dios que prueba. Entonces pienso como que ya pasé y no, Él estira más. ¿Se ve? Y cuando estiro más y ya voy a llegar, ay, otra vez la duda. Uy, Señor, otra vez. Y llega Él y cumple. ¿Se ve? Porque estamos delante de un Dios que nos prueba. No hay métodos, no hay maneras. Hay fe, hay confianza. Jesús quiere que confiemos en Él. Y la batalla está en eso. Ay, pero que estás prédica. No, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Que la palabra que tú envías hoy es para mí. ¿Se ve? Ahí está la fe. Y Dios va a abrir tu corazón al sentido que es para ti. Sencillo. Hay algunos que no viven esto. Yo escucho muchas veces enseñanzas. Y en cada enseñanza, bueno, ayer escuchaba una. Ayer o hoy, para ver. No recuerdo. Y el Señor precisamente en lo que cambié el canal anoche. La persona que estaba hablando, yo no lo soporto cuando habla. ¿Por qué? Porque habla pura prosperidad y hay mucha vanidad en el púlpito, ¿ves? Y cuando hablo de que no lo soporto es porque me indigna ver eso, así como le indignó al Señor cuando entró a la iglesia. Uno le indigna ver esas cosas. Y en el momento que lo cambié, el Señor me dijo, escucha porque te voy a hablar. Sencillo, Él abrió mi corazón. Nunca escuché a esa persona hablando una doctrina tan poderosa. Ay. Qué tremendo como Dios nos habla. Pero se trata es del Dios vivo. Ahí está la diferencia. Se trata es de Él. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Usted es soberbio. Dios lo humilla. Yo recuerdo la señora esa en la cárcel, ¿cierto? Yo sé. Cuando Dios estaba tocando a todos, Dios la bajó. Dios tuvo misericordia de ella y ella se fue gozosa de ahí. Gloria a Dios, yo me gozo porque a mí me da felicidad eso. Cuando yo veo que alguien entiende y Dios lo empieza a levantar, la persona entiende y ya lo mira a uno de otra manera porque espiritual lo mira a uno de una manera espiritual. Cambia. Porque lo que hace que una persona cambie la actitud es lo espiritual, no lo carnal. Lo carnal la persona no ve, me dijo, eso lo dijo por mí, eso es para mí. Si Dios le hablara audiblemente, le diría, bueno, ¿y para quién más es? ¿Para qué viniste? ¿No quieres que te hable? ¿No quieres que te diga? Porque son las cosas. ¿Para qué venimos a la iglesia si no queremos que Dios nos diga? Eso es conmigo. ¿Con quién más, pues? Aquí viniste a la iglesia, que te digan, tú eres la gloriosa, la que hace falta en el cielo. Tú eres el evangelista mejor que el apóstol Pablo. Dímelo otra vez y me lo creo. Chupa limón. ¿Verdad? Es que es así. ¿A qué vinimos a la iglesia? A que Dios nos hable. Y cuando Dios nos habla, crecemos. Qué bueno, hermano. Mira, qué bueno cuando Dios nos deja ver nuestros errores. Decía David, Señor, líbrame de estos enemigos ocultos.
Los enemigos ocultos, hermano, muchas veces se reflejan en cosas que nosotros tenemos y Dios no nos las deja ver. Cuando Dios nos deja ver algo, eso es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes trabajar en base a aquello. ¿Se ve? Ahora cuando tú ves algo y tú dices, no, pero es que no me gustaron, Dios te está viendo tu actitud. Dios sabe que tú sabes que eso es contigo, pero tú no quieres tomar diligencia en eso. ¿Sabes qué? Dice Pablo a los romanos que a los que son contenciosos y no obedecen al evangelio, están atesorando ira para el día de la ira, donde Dios les pagará con retribución. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos ser contenciosos. Ser contencioso es eso, no recibir la palabra. Porque Dios envía su palabra y Dios no dice, bueno, el que quiera porque tiene libre albedrío. No, Dios nos da libre albedrío. Pero cuando Él envía su palabra, esa palabra viene para juicio. Y el que no la escuchara, esa misma palabra lo va a juzgar el día postrero. ¿Se ve? Porque Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí. Y guárdate eso, porque así es. O escuchas la palabra o estás en contra de Dios. Esa es la orden de Dios. Lo que pasa es que algunos no lo entienden porque Él es bondadoso, ¿se ve? Y te da libre albedrío de decidir si estás con Él o en contra de Él. Y no te destruye por eso, pero viene el día de juicio donde Él acabará con todo. ¿Se ve? Sencillo, eso es lo que enseña la palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Continuamos este tema el sábado con el favor del Señor. Padre, gracias por habernos permitido compartir la palabra. Gracias por los hermanos. Eres tú siempre, Señor, quien nos da la sabiduría, la intención. Eres tú quien nos ayuda a inquirir y diligentemente ir y hacer las cosas. Te alabamos y te bendecimos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido por ellos que tu palabra cale en ellos, Señor. Ayúdanos porque queremos escapar, Señor, de todas las cosas que nos detraen. Queremos avanzar e ir adelante, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Danos la victoria, Señor. Que tu palabra sea luz en nuestra vida, Señor. Queremos alumbrar, Padre. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y maravilloso.